Para mí la medicina tradicional, el primer problema que tiene es que está fragmentada. La medicina integrativa, al final, como su propio nombre indica, es integrar la medicina convencional, ¿no?, la que estudiamos en la facultad, con la medicina más alternativa. Es saber sacar el mejor partido de ambas medicinas. ¿Y cuáles son los principales pilares de la medicina integrativa? Pues yo te diría que 4. Berta, bienvenida al podcast En Busca de Reformar el Sistema de Salud. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, quería empezar un poco con la pregunta de cómo cada vez tenemos más hospitales, más tecnología médica y sin embargo la sociedad cada vez está más enferma. ¿Por qué crees que sucede esto? Bueno, primero por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Porque no descansamos, cada vez vamos más estresados, no estamos en contacto con la naturaleza, no respetamos los ritmos circadianos. Somos una sociedad que vive estresada, entonces eso es uno de los principales factores por los que cada vez estamos más enfermos. Y luego que, por ejemplo, los alimentos han cambiado, la tierra ya no es igual de rica que antes, ya no tienen los alimentos la misma cantidad de vitaminas y minerales porque no se deja el tiempo suficiente a las tierras para que descansen, ¿no? Y ya, por no hablar de todo lo que se utiliza en la agricultura, como herbicidas, plaguicidas, que al final nosotros también nos lo acabamos comiendo y nos acaba afectando a nivel de toxicidad. Y una de las cosas que me llamó la atención de tu historia es que pasaste de ser como médica tradicional a después estudiar PNI y ser médica más integrativa. ¿Cómo es esa historia que pasas a eso? Vale, pues bueno, yo desde más o menos en la adolescencia, con la llegada de mi regla, pues empecé a tener muchos problemas de salud. Sobre todo tenía unas reglas muy incapacitantes. Lo que pasa es que en mi familia estaba normalizado porque mi madre había tenido, bueno, pues también tenía esas reglas, ¿no? Entonces, a mí en clase, cuando me venía la regla, yo me tenía que ir a casa porque me encontraba muy mal, vomitaba, manchaba, tenía unos sangrados súper abundantes, me ponía compresas de noche y aún así, o sea, era cada 10 minutos tenía que ir al baño, me hinchaba a antiinflamatorios, analgésicos, para aguantar un poco y, vamos, cuando mi padre me veía tirada en el sofá ya sabía que es que tenía la regla, o sea, es que era como instantáneo. Entonces empecé así y luego pues de ahí empezaron también mis problemas digestivos, aunque yo también de pequeña siempre padecía de muchas otitis, cistitis, ¿no? Ya había una inflamación como ahí gestándose. Entonces eso me acompañó pues hasta que, bueno, un poco todo el camino hasta que encontré la medicina integrativa, que fue como, de hecho fue lo que me llevó a estudiar medicina primero, porque yo siempre había sido más de letras que de ciencias, a pesar de que mi padre es médico, pero siempre me había gustado más pues los idiomas, la literatura, y luego yo empecé a decir que quería estudiar medicina un poco para curarme a mí misma, pero también para la gente que estaba en esa misma situación que yo, ¿no? Porque cuando empecé a estudiar lo que aquí es bachiller, los 2 primeros años antes de entrar a la universidad, todo el mundo, bueno, todos los médicos me decían que eran los nervios, o sea, que todos mis problemas eran estrés y que, bueno, que ya se me quitaría cuando pasase esa época. Lo que pasa es que a mí no se me quitaba, yo cada vez estaba peor, además perdí muchísimo peso, toda la comida me sentaba mal, pero es que además no absorbía nada. Entonces, cuando estaba como en cuarto de carrera, descubrí la medicina integrativa y en este caso, más concretamente, la psiconeuroendocrinoinmunología, la PNI. Y entonces fue ahí cuando comencé a tratarme, ¿no?, con médicos integrativos y empecé a ver mejoras. Entonces empecé a interesarme cada vez más. Veía muchos vídeos en YouTube, leía muchísimo. Fue un poco bastante autodidacta, ¿no? La verdad es que tuve muchas crisis de carrera porque la carrera me decepcionó muchísimo, porque no era lo que yo esperaba encontrar. O sea, encontraba como etiquetas, que si intestino irritable, que entonces no... Pero bueno, luego ya todo cambió. Claro, y para alguien que no sepa exactamente qué es la medicina integrativa y en qué se diferencia con la medicina más tradicional. Vale, pues la medicina integrativa, al final, como su propio nombre indica, es integrar la medicina convencional, ¿no?, la que estudiamos en la facultad, con la medicina más alternativa. Alternativa es una palabra que está bastante mal vista, ¿no? Pero no es alternativo, no es igual a no científico. De hecho, la PNI es una disciplina científica. Entonces,
claro, es integrar las dos cosas. No es que hagamos medicina integrativa y yo no vaya a mandarte un fármaco si no necesitas o no te vaya a dar un antibiótico, ¿no? No es eso, porque entonces no estaría haciendo medicina integrativa. Pero es saber sacar el mejor partido de ambas medicinas. Para mí lo que es la medicina integrativa. Y en qué sentís que fallaba principalmente la medicina tradicional? ¿En qué se quedaba corta? ¿Qué no te cerraba y fue lo que te hizo después aprender otras cosas? Pues para mí la medicina tradicional, el primer problema que tiene es que está fragmentada. O sea, es como hay mucha hiperespecialización, que por un lado es bueno, pero por otro dejamos de ver al paciente como un todo, que es lo que hace la medicina integrativa y más la PNI, que vemos como todo está conectado, ¿no? Como PNIE viene de psico, la psique, la mente, el sistema nervioso, neuro, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Entonces, al final, todo está conectado. Entonces, por un lado, el problema de la medicina convencional es que hay una fragmentación por esa hiperespecialización y luego que no es que yo esté en contra de las especialidades médicas, pero es que si hay especialidades, lo que estaría bien sería que esas especialidades se reunieran y hubiera de verdad comités, porque yo cuando estuve haciendo las prácticas en la carrera, cuando estábamos en el hospital, tú ves que hay algunos comités, pero se reúnen muy poco, luego tampoco reúnen a todas las especialidades. Al final el especialista que más ve casos o que más puede englobar todo es medicina interna. Entonces se queda todo como un poco corto. Y luego también es verdad que el paciente ya acude a consulta cuando ya tiene el problema, porque no se hace una prevención en salud. Pero claro, tampoco se hace una prevención porque tampoco hay ni tiempo, que esa es una de las principales problemáticas, ¿no? Que tú no puedes ver a un paciente 10 minutos en consulta, porque no te da tiempo, o sea, a preguntarle cómo está. O sea, que es otro de los problemas, que también hay una deshumanización de la medicina y cada vez más. Y cada vez cuanta más tecnología, por un lado nos ayuda, ¿no? Pero hasta qué punto también eso... hay que ver al paciente que primero es una persona y hay que tener también empatía y veo que hoy en día también es de las cosas que más falta en la medicina. También por otro lado lo entiendo porque cuando eres médico también te pones en el otro lado, ¿no? O sea, yo también tengo las dos... he sido paciente, pero también médico, entonces también por otro lado también puedo empatizar con el profesional sanitario. Y hay mucho burnout, ¿no? Hay un quemado por también cómo trata la sociedad al médico o a cualquier profesional sanitario, ya no, muchas veces también es... Entonces son trabajos, yo creo que en cualquier trabajo puedes quemarte, pero en una... cuando eres sanitario es todavía más fácil. Sí, yo creo que también una de las cosas que yo vi, y por eso también apenas terminé medicina, o incluso antes, quiero arrancar a estudiar PNI, porque siento que la carrera de medicina tradicional te hace ser profesional más como de la enfermedad. Aprendes cómo funciona el cuerpo humano y entendés la enfermedad, qué fármaco para cada una o cuál es el tratamiento. Y más esto de PNI o medicina integrativa te hace profesional de la salud, ¿no? Y va a la causa verdadera del problema, ¿no? ¿Por qué la medicina integrativa como que va a la raíz? ¿Cómo se va a la raíz? Exacto, claro, es otra de las cosas que no que son las principales que tampoco he comentado, porque tratamos la causa, o sea, intentamos buscar la causa de por qué aparece ese síntoma. Entonces, al final la medicina tradicional parchea. Nosotros intentamos buscar la causa, entonces muchas veces no hay una única causa, que también eso es difícil que el paciente lo entienda, ¿no? Porque muchas veces yo, por ejemplo, que sobre todo lo que más trato son problemas digestivos, pero en verdad veo de todo. Cuando el paciente te llega con muchos problemas digestivos, con una disbiosis intestinal, ¿no? Un desequilibrio de la microbiota, o sea, del conjunto de bacterias, hongos, parásitos que tenemos en el intestino. Claro, el paciente entonces pregunta, ¿y cómo lo tengo yo, por ejemplo, si tiene un parásito? ¿Y cómo he cogido yo el parásito, no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo me he contaminado? O, claro, es que a veces, bueno, primero que todos tenemos parásitos, también dependiendo del parásito, serán parásitos normales o no, ¿no? Pero no hay una única causa muchas veces, porque eso también dependerá
por ejemplo, si esa persona ha estado muy estresada durante esa época, que ya sabemos que el estrés es una de las principales causas de esa permeabilidad intestinal, que es que las células entre los enterocitos, que son las células del intestino que están en la pared, se abran más, ¿no? Entonces, cuando esas células se abren, pues dejan pasar muchas cosas que no deberían, moléculas más grandes, igualmente tampoco se absorbe igual cuando hay un problema de permeabilidad. Entonces, por ejemplo, el estrés sería una causa, ¿no? Pero, por ejemplo, el consumo de fármacos sería otra causa. También depende mucho del ambiente donde lleva la persona, de la higiene, ¿no? También puede depender lo que decíamos antes de, por ejemplo, el glifosato, que es uno de los herbicidas más comunes, también está muy relacionado con esa permeabilidad intestinal, incluso con la celiaquía. Entonces son como muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Si, por ejemplo, esa persona tampoco está descansando bien, cuando nosotros descansamos por la noche, cuando nosotros dormimos, es cuando nuestro sistema inmunológico se repara. Y la mayoría del sistema inmune se encuentra en el intestino. Entonces, claro, o sea, al final es que me decía, por ejemplo, tenía una paciente y dice, Jolín, no había visto la relación. Dice, es que es verdad que está todo conectado. Y digo, es que es totalmente cuando lo ves. Claro, entonces es como que, entre comillas, es más fácil, pero no, porque al final es como, no puedes decir es por esto. Es difícil decir que hay una sola causa, porque influyen muchos factores. Ujú. ¿Y cómo es una consulta de PNI habitual? Porque yo te he acostumbrado, por ejemplo, a la carrera de medicina, haces la anamnesis, el examen físico, ves medio los síntomas, los signos, haces razonamiento clínico, lo etiquetás con un diagnóstico en el caso de que lo haya, y bueno, para cada diagnóstico hay un tratamiento. ¿Cómo es una consulta de PNI? Bueno, esta pregunta claro, al final dependerá de cada profesional, porque el tema es que al final la PNI es una disciplina científica, pero claro, no todo el mundo en PNI es médico, entonces al final hay nutris, hay fisios, hay farmacéuticos, entonces al final dependerá también de la persona y de los Ujú. conocimientos que tenga o de cómo quiera él llevar a cabo la consulta, pero en mi caso yo lo que hago es una anamnesis, aunque hago una anamnesis como llevada a la integrativa, ¿no? Entonces, pues sí que muchas preguntas coinciden con la anamnesis de la medicina tradicional, pues por ejemplo, antecedentes familiares, ¿no? Para ver un poquito la genética, aunque ya sabemos que mucho más importante es el ambiente o la epigenética, pero pues también la genética juega un papel importante. Luego, pues, qué fármacos está tomando la persona, ¿no? Porque muchas veces están polimedicados y yo pues siempre intentaré ir más por la vía natural, pero es que lo natural también tiene efectos secundarios y muchas contraindicaciones con los fármacos que tomamos habitualmente, entonces también hay que llevar cuidado. Y luego hay otras preguntas que pueden ser un poco más diferentes, ¿no? Que yo, por ejemplo, le digo al paciente, me gusta mucho pedirle que se defina a sí mismo. ¿Cómo diría él que es? ¿No? Muchos pacientes, a veces hay un silencio, otros dicen que no saben cómo se definirían, otros lo tienen muy claro. Con eso también se aprende mucho. Y bueno, son muchas preguntas porque al final yo en mis consultas dedico una hora, más luego les mando un formulario, ¿no? Para que hay cosas que me es más fácil hacerlas así, luego también reviso sus analíticas, hacemos analíticas de sangre y luego, claro, también utilizamos otras analíticas que no se suelen hacer la medicina tradicional, como por ejemplo los test de hipófisis intestinal, que son analíticas de heces, o los test de ácidos orgánicos, que son en orina. Entonces ahí podemos ver mucho mejor el funcionamiento, por ejemplo, de las mitocondrias, se usa mucho en fatiga crónica, fibromialgia, o por ejemplo si queremos ver las cándidas también es mucho mejor mirarlas en orina. Utilizo también test genéticos, genéticas de detoxificación hepática, para ver un poquito los polimorfismos, ¿no? Porque la genética, pues muchas veces sí que nos ayuda a ver dónde está fallando más el paciente. Y hoy en día, como llevamos esta disrupción tan entre el estrés, ese mal descanso, luego cada vez hay también más cáncer. Y a la hora, por ejemplo, es muy interesante con el tema de la genética, sobre todo en los que son hormonodependientes, a la hora también de elegir los fármacos, ver si el paciente es más o menos respondedor a la terapia, o por ejemplo, ver si en un paciente se puede dar terapia sustitutiva o no. O sea, cuando llega la menopausia, porque le puede predisponer a tener problemas si tiene antecedentes o genes que pueden predisponer al cáncer. Entonces, bueno, son muchas cosas. Ujú. ¿Y cuáles son los principales pilares de la medicina integrativa?
Pues yo te diría que cuatro. Uno de ellos es la alimentación, otro el descanso, el sueño, otros son las relaciones, bueno, la vida social, ¿no? Y el otro sería pues un poquito pues el movimiento, ¿no? O sea, al final el movimiento y yo englobaría ahí movimiento y conexión con la naturaleza, porque estamos un poco desconectados. Entonces, seguro que todo el mundo ha oído hablar hoy en día del grounding, ¿no? Del contacto con la tierra y movimiento, que no hace falta estar todos los días en el gimnasio. O sea, sino no ser tan sedentarios, ¿no? No pasarte todo el día sentado, por lo menos. Y luego... Ah, perdona. No, no, seguí, seguí, seguí. Sí, y luego también en las mujeres es muy importante el ejercicio de fuerza, sobre todo cuando llegan a esa etapa, ¿no? Perimenopausia, menopausia. Vayamos más o menos en los cuatro pilares y empecemos por la vida social. ¿Por qué es importante? Pues es muy importante tener la tribu, pues, o sea, gente a tu alrededor que te apoye, ¿no? Porque al final yo lo que he visto en muchos pacientes es que, bueno, y en la sociedad en general es que hay un problema que es la soledad, el sentimiento de soledad. Entonces no es tanto el sentirte, el estar solo como el sentirte solo. Porque tú puedes estar acompañado, pero puedes estar acompañado por personas que no te aportan o con las que no resuenas. Entonces es importante tener gente que sea afín a ti y que te apoye, sobre todo si tienes un problema, o sea, sobre todo si tu salud se ha resentido, ¿no? Si estás mal, necesitas a alguien que te entienda, porque muchos procesos se frenan porque no hay ese apoyo por parte de la familia, los amigos, la persona se recluye cada vez más. Por ejemplo, si tiene un problema a nivel intestinal, que muchas veces pues hay cosas que no pueden comer, ¿no? Porque no les sienta bien o porque durante un periodo de tiempo es mejor evitar ciertos alimentos. Pues aquí, por ejemplo, en España, no sé allí, pero aquí todo se hace en torno a comidas, cafés, hay mucha sobremesa, mucha vida en torno a eso, muchas celebraciones. Entonces, cuando la persona tiene pues le es más difícil, ¿no? Por ejemplo, tiene que llevar una dieta sin gluten, y pues no en todos los sitios se lo ponen fácil. Entonces, pues ahí, en ese aspecto, él mismo se aísla, ¿no? O ella misma se aísla. Entonces ahí tenemos un problema porque no hay esa falta de conexión que es bastante importante para regularte. O sea, porque igual que nosotros nos podemos autorregular por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora antes del podcast hemos hecho unas respiraciones, pues tú mismo te autorregulas, pero es que tú también te corregulas con personas que resonan contigo. Entonces es importante tener a esa gente en tu vida y, bueno, si no la tienes, pues te falta una pata, ¿no? De esas cuatro. Ujú. ¿Y qué recomendación le darías a cualquier persona sobre la vida social? Porque de repente yo veo que muchas veces no vemos esto como un pilar de la salud, pero cada vez estamos viendo que realmente sí, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien con respecto a la vida social? Pues, ¿qué le diría? Vale, pues que intente. A mí me ayudó, por ejemplo, mucho el tema de. Bueno, yo abrí mi cuenta de Instagram principalmente por eso, porque no tenía gente a mi alrededor que con los mismos intereses que yo, ¿no? Entonces lo hice por eso, básicamente, para aportar también mi granito de arena, porque había muchas cuentas, yo he hecho muchas amistades en redes sociales y a día de hoy pues sigo conservando esas amigas. Y bueno, ellas me ayudaron en mi proceso, porque la mayoría de cuentas la verdad es que son del mundo de la salud y no hace falta o sea, no se dedican muchas veces a esto profesionalmente, pero sí que, bueno, comparten su estilo de vida. Entonces, pues buscar una herramienta que te sirva para, si a ti te gusta, por ejemplo, el senderismo, pues apúntate a grupos de senderismo, ¿no? También se lo recomiendo a los pacientes. O si te gusta el yoga, pues no hagas el yoga en tu casa. Vete a hacer clases de yoga o vete a un retiro de yoga, que también se conoce muchísima gente. A mí también, bueno, digo de yoga o como de otra cosa, pero a mí los retiros me encantan. De hecho, el verano pasado organicé 2 y al final así se conoce mucha gente y te enriquece mucho. Por ejemplo, también apuntarte a retos, hay también muchos retos a veces por redes sociales o no sé, hay cosas también divertidas que puedes hacer. Luego, por ejemplo, tengo una amiga que es nutricionista que te diría, apúntate a salsa y bachata. Cada uno te diría una cosa, ¿no? Pero Ujú. al final es encontrar lo que te gusta. Sí, yo creo que es súper interesante esto de vincular los hobbies que tenés o cosas que te gustan
con empezar a ver grupos que lo hagan, porque al final la probabilidad de que conectes con esas personas que tienen mismos o parecidos gustos que vos es mucho más alta. Y pasando al siguiente punto de la alimentación, dicen que el intestino es el segundo cerebro. ¿Por qué esto es así? Bueno, principalmente porque se ha visto que un 80-90% de la serotonina se produce a nivel intestinal y luego también por la conexión tan importante que tiene con el nervio vago, que el nervio vago pues va desde aquí hasta más o menos como el sistema digestivo y es un nervio que cuando lo activamos hay muchas formas de activarlo y cuando se activa inmediatamente el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos relaja, nos mantiene calmados, y el contrario es el simpático, que es el que nos mantiene en alerta, ¿no? Es como que el que nos avisa que hay que salir corriendo porque nos está persiguiendo un león. Entonces, hoy en día en la sociedad vamos continuamente con el piloto automático puesto, con ese simpático, y el parasimpático pues no se activa. Entonces, si no se activa bien el parasimpático, por ejemplo, no se produce una buena digestión, porque si tú estás pensando que te va a perseguir un león, esa sangre no va a ir al sistema digestivo para hacer la digestión, sino que va a ir a tus músculos para salir corriendo. O sea, por poner un ejemplo así fácil y que la gente nos entienda, ¿no? Entonces, principalmente yo te diría por esa conexión, y luego hay un montón de actividades que puedes hacer para estimular el sistema nervioso parasimpático y ese nervio vago, ¿no? Como decíamos antes, por ejemplo, el grounding, el contacto con el reírte, el simple hecho de reírte, de bailar, también activa ese nervio vago. ¿Y qué opinión tenés de la pirámide alimenticia? Pues yo creo que está invertida. Entonces damos mucha importancia, por ejemplo, en la base están todo lo que son los cereales. Eh, el siguiente escalón sería un poquito lo que es la fruta y la verdura, ¿no? Y ya como la proteína, las grasas es como que siempre están en el último lugar, se han demonizado mucho, también con, bueno, allí no sé si existe, pero aquí en España se ha hecho el Nutri-Score, que para calificar los alimentos en función de lo que consideran que bueno o malo se hace como una escala de colores, pero no está bien hecha, ¿no? Hay alimentos que son sanos y por llevar, por ejemplo, mucha grasa saludable, porque están las grasas saludables y las grasas que no son saludables, ¿no? Pero, por ejemplo, pues el aceite de oliva es una grasa totalmente saludable, el aceite de coco también, el aguacate. Entonces todo eso se ha demonizado últimamente y luego se prioriza mucho el cereal y la legumbre. O sea, lo que son los carbohidratos están como en la base, cuando no deberían de ser la base, sino tendríamos que tener como base la proteína y luego en un segundo lugar pues esos carbohidratos, pero los carbohidratos que provenientes de tubérculos, raíces y verduras que también contienen carbohidratos pero en menor cantidad, y sobre todo priorizar las que son las hojas verdes. Que son muy ricas pues en ácido fólico, en hierro, entonces todo son más bajas en carbohidratos. Luego también la fruta, también se ha dicho muchas veces de comer, se ha cambiado también muchísimo como ¿cómo decirlo? Como la recomendación, ¿no? O sea, bueno, ha ido todo cambiando conforme los años, pero a veces dicen 3 piezas al día, otra gente te dice que no, que es mucho, ¿no? Por redes se estila mucho como que se demoniza mucho la fruta. Entonces, bueno, al final todo es personalizar también. O sea, hay que hacer unas recomendaciones generales, pero lógicamente a una persona diabética no le vas a dar las mismas recomendaciones alimentarias que a una persona que no tiene diabetes y tiene perfectamente un control del azúcar en sangre. O, por ejemplo, no hay que ser un diabético, sino a una persona a una chica con SOP, ¿no? Con síndrome ovario poliquístico, que muchas veces hay una resistencia a la insulina. Entonces, todo hay que personalizarlo. Pero en este caso, siempre tener en cuenta que al final hay que consumir alimentos y no productos para conseguir esa alimentación antiinflamatoria, ¿no? Y siempre priorizar lo que menos antinutrientes tenga, por eso decía el tema de los cereales, las legumbres, o cocinarlos bien, porque al final también si una persona los cocina bien, los germina, los pone en remojo, utiliza pues vinagre de manzana, limón para activar esos frutos secos, o los tuesta, por ejemplo, igual en el caso de las legumbres o cereales, y no tiene ningún problema a nivel digestivo, pues tampoco hay que demonizar ese grupo de alimentos, ¿no? Es que siempre
hay que usar también el sentido común y también la persona tiene que aprender, aunque suene muy, a lo mejor muy espiritual o muy místico, a escuchar a su cuerpo, porque si tú lees que o escuchas o a cualquier persona decir que es que no quiero poner un ejemplo de alimento porque entonces se echa todo el mundo encima, ¿no? Pero que X alimento es bueno, pero a ti te está sentando mal, oye, pues míralo, ¿no? O sea, mira por qué te está sentando mal o a lo mejor sí que es verdad que tienes en ese momento alguna disbiosis y te va a sentar mal en ese momento, pero es que puede ser que en ese momento te siente mal y luego te vuelva a sentar bien en un futuro, o no, o que genéticamente por cualquier cosa tu cuerpo no tolera ese alimento. Entonces, por mucho que hayas leído que es bueno, a lo mejor ya no es para ti. Eso también lo considero importante. Una de las cosas que vi en tu contenido que me pareció súper interesante es que mencionabas como que hay una relación entre la caída del cabello y el intestino. ¿Cómo es esto? Vale, pues eso es un poco, nos viene lo que decía antes por la permeabilidad intestinal, lo que se llama leaky gut, ¿no? Que cuando esas células intestinales están más separadas, también lo que hace es que no se absorbe bien todo lo que pasa al intestino. Entonces, como hay mucha inflamación, muchas veces hay desequilibrios a nivel vitaminas, minerales, entonces hay muchas cosas que el paciente tiene déficits. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar déficit de hierro, un déficit también de zinc, que también es muy importante para el cabello, vitaminas del grupo B, igual, B12, biotina. O sea, todo eso a la larga pues también puede producir que el cabello se caiga. Luego también hay muchas causas también de la caída del cabello, como por ejemplo los problemas hormonales o la número uno que yo te diría que es el estrés. Sí que es normal que se caiga a veces también dependiendo de la época del año, ¿no? Porque también los ciclos de crecimiento del pelo también van en función de las épocas del año, pero si se cae de más, pues es que hay un problema y hay que ver dónde está ese problema. Ujú. Y es súper interesante. Y después me gustaría saber cuál es tu opinión de la comida que se da en los hospitales. Un temazo ese. Pues lo que no entiendo es que después de todas las quejas que hay, tanto por redes sociales como, bueno, todo el mundo, ¿no? Yo veo bastante movimiento, cómo se sigue dando la misma comida desde hace años. Pienso que es una comida que más que nutre, desnutre a los pacientes. Y no entiendo cómo pacientes con enfermedades de base o pacientes a los que le acaban de operar les pueden dar esa comida que no es comida, porque muchas veces son, por ejemplo, un zumo, galletas María. Yo cuando mejor he comido en un hospital fue en Bali, cuando tuve, bueno, cogí un parásito y tuve, bueno, me deshidraté muchísimo, vomitando y tal, estaba sola y menos mal que tenía un seguro de viaje, entonces me ingresaron, me pusieron una intravenosa y me dieron un listado, un menú para elegir la comida y era un menú normal, como de restaurante, de hecho es que se encargaba en un restaurante, o sea, que te lo traían, no era ahí en un hospital. O sea, imagino que a lo mejor no eran todos los hospitales, a lo mejor tuve suerte o no, no lo sé, pero vamos, yo en España nunca había visto eso, ni siquiera en un privado. O sea, que me dejó bastante alucinada, como allí pues sí que tenían más conciencia, ¿no? del tema de la alimentación. Ujú. ¿Y por qué crees que los alimentos, porque yo acá en Uruguay también, no, sean ultraprocesados, ¿no? Y también me sorprende, incluso te preguntan si tenés diabetes y ahí no te ponen sobrecitos de azúcar, pero si no la tenés, te ponen los sobrecitos, ¿viste? ¿Cómo puede ser que en el hospital, que tiene que ser, que es la cara de la salud, en el lugar en donde las personas van a sanarse y todo, te estén alimentando para enfermar? ¿Por qué crees que esto es así? Bueno, porque claro, te están alimentando para enfermar porque entonces es más dinero para el sistema, ¿no? Entonces, para las farmacéuticas, para que te den más medicamentos, entonces todo perpetúa el ciclo de la enfermedad. No, no les interesa, a la sociedad no, bueno, no le interesa que tú seas una persona sana. Y de hecho, es que no se dan ayuda. O sea, por ejemplo, para que haya una mejor salud de la población, podrían dar ayudas para alimentos y no para procesados, ¿no? Porque hoy en día los procesados, como tú decías, valen incluso muchas veces más baratos que los alimentos reales. Entonces, eso, jolín, si lo piensas, ¿no? Como, ¿qué dice de la sociedad? O sea, porque al final las personas con menos recursos también serán las más enfermas. Porque al final no tienen acceso a
Y muchas veces tampoco tienen esa educación nutricional, porque tampoco se hace una educación nutricional. Ujú. Y vamos a hablar ahora de otro tema que vi que es súper interesante que transmitís, lo vi en un blog tuyo, y es hidroterapia de colon. Para alguien que no sepa qué es y cómo puede ayudar esto a la salud. Pues la hidroterapia de colon al final es una irrigación con agua que se hace por el ano y entonces nos sirve mucho para pacientes que, por ejemplo, pues son los típicos pacientes que tienen un tránsito intestinal lento, que están muchos días sin ir al baño, ¿vale? Porque al final todo eso, cuando el agua va pasando, pues arrastra todas las toxinas y las heces, que a veces se quedan, de no ir tanto tiempo al baño, se quedan como heces o fecalomas pegados a las paredes del intestino. Y eso muchas veces es muy incómodo para los pacientes que notan cómo van al baño, pero no terminan de evacuar completamente. Entonces, esa sería como una de las principales indicaciones de la hidroterapia de colon, ¿no? Ese estreñimiento como más crónico, también muchas veces en problemas de piel, porque como ayuda a eliminar un poquito todas esas toxinas, pero no llega a eliminar nada, o sea, no llega a que muchas veces la gente me pregunta, ¿no? Asustada, si arrastra parte de la flora beneficiosa, no llega a la flora intestinal. O sea, es algo muy, entre comillas, light, ¿no? Pero es un buen remedio para limpiar, es como un enema que te harías en casa, pero de forma más exhaustiva y más profunda. Y además incluso en muchas clínicas tienen opción de ponerte ozono, una ozonoterapia, que también pues ayuda si el paciente tiene alguna disbiosis intestinal, porque es bastante antibacteriano, antifúngico, y ayuda bastante. Y además del estreñimiento, ¿y algún otro tipo de persona que lo puede considerar? Bueno, y también dijiste problemas de piel. ¿Alguien más además de esas dos cosas que lo puede considerar? Sí, bueno, cualquier paciente que tenga problemas a nivel digestivo o que se note hinchazón, distensión abdominal, pero más, bueno, o incluso épocas en las que alterna, ¿no? entre una diarrea o diarrea o estreñimiento, a veces también son pacientes que es como que les cuesta mucho ir al baño y de repente pues tienen por cualquier cosa, a lo mejor se toman algo que no les sienta bien y de repente hay esa diarrea, ¿no? A veces también puede pasar que la persona pues tenga problemas que haya unas intolerancias alimentarias, porque si el sistema inmune no está bien y llevan una dieta, que esto también es importante, como hacer una dieta rotatoria, bueno, intentar la medida de lo posible no repetir muchos alimentos, porque hay pacientes que se pueden sensibilizar, ¿no? Y cuando se producen intolerancias alimentarias, a veces hay diarreas, pero otras veces también hay estreñimiento. Entonces, en ese caso, en pacientes con intolerancias también nos serviría mucho. Lo único que estaría contraindicado sería cuando hay hemorroides que molestan a los pacientes o cuando o sea, que dan sintomatología, quiero decir, o en enfermedades inflamatorias intestinales que están en algún brote. En periodos a una colitis o un Crohn, que, o sea, en ese caso habría que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Claro. Y Y en esas personas que de repente tienen una enfermedad inflamatoria intestinal, pero no están en un brote, ¿se lo recomendarías porque puede mejorar o está contraindicado? No está contraindicado. Sería una contraindicación relativa. Entonces habría que ver a esa persona si, bueno, en cómo está, ¿no? O sea, tampoco me gusta recomendarle porque tampoco es algo que recomiende a todos los pacientes, ¿no? Como todos. Primero habría que hacer una buena anamnesis para ver cómo está el paciente. Pero en muchos casos es muy útil para compaginarlo con el tratamiento, pues, de los cambios de estilo de vida, suplementación, sobre todo cuando hay patología digestiva. Ujú. Pasemos al siguiente pilar del sueño. ¿Por qué es tan importante e incluso es uno de los pilares de la medicina integrativa? Pues, bueno, es que hoy en día dormimos muy poco. Entonces, al final, por el estilo de vida que llevamos, pues, o hay pacientes que no les da tiempo a dormir más horas porque muchos trabajos también en la sanidad, ¿no? Hay trabajos por turnos, entonces eso también luego dificulta que haya un buen descanso. Y luego también no solamente la sanidad, ¿no? Sino la gente que trabaja pues en aeropuertos o
o que hace guardias en cualquier otro trabajo. Y claro, ese es uno de los problemas, esa disrupción circadiana. Y luego también otra de las cosas es que pues hoy en día el sueño a veces tampoco es tan reparador como... O sea, hay algunas personas que tampoco, por mucho que duerman las horas que tocan, entre comillas, porque también eso también es... Hay gente que necesita dormir más o menos horas, pero no duerme, no tiene un sueño profundo, o sea, no alcanza un sueño profundo. Entonces eso también lo veo en muchos pacientes, que el problema ya no es el número de horas, sino que, o incluso ya no es que no alcancen un sueño profundo, sino que tienen también un sueño ininterrumpido, ¿no? Que se despiertan mucho para ir al baño, o tienen un despertar precoz, por ejemplo, a las 6 de la mañana, y ellos a lo mejor hasta las 8 no se tienen que levantar, ¿no? Y se han acostado pues a las 12 o a la 1, o... entonces no son despertares que no son normales, son seguramente por un pico de cortisol precoz. Es igual que quien va al baño. Muchas veces no es un problema a nivel de la vejiga, es un problema a lo mejor de deshidratación, de que el paciente no está bebiendo, o sea, tomando agua lo suficientemente mineralizada, o que el paciente pues también tiene mucho estrés, y entonces es como también, bueno, me levanto, pero no tengo ganas de hacer pis, pero voy al baño. Es como... Entonces también eso, a veces, muchas veces 2, 3 de la mañana, o incluso el hígado, hay que ver dónde están fallando. Hagamos un paréntesis sobre lo del sueño, porque mencionaste lo de la hidratación. De repente hay personas que no toman agua lo suficientemente mineralizada. ¿Cómo definirías una buena hidratación? ¿Cómo hay que tomar agua? Bueno, pues es que hoy en día, como o sea, aquí cuando la gente compra agua embotellada, compra agua de baja mineralización o de mineralización débil. Entonces, muchas veces hay un problema o sea, te das cuenta que la persona está deshidratada, pero no porque beba poca agua, sino porque el agua que bebe no tiene los suficientes minerales. Entonces, a mí me gusta mucho recomendarles en consulta el agua de mar, porque es una solución bastante cómoda para el paciente y o también depende del paciente, también puede comprar en casa o puede tener en casa un filtro, ponerle un filtro al grifo, ¿no? Un sistema de filtración. Y eso también sería otra solución para tampoco comprar aguas de botella, que también pues tampoco hemos hablado del tema de los microplásticos, que también son disruptores endocrinos y bueno, y sobre todo a las mujeres, pues a todo el mundo, pero más vemos más problemática con el tema, con el ciclo menstrual, ¿no? Lo vemos más fácilmente, o con los problemas de fertilidad, pero también afecta a hombres, o sea que... Y entonces el agua de mar para mí me parece una excelente opción como remedio. Y al final yo lo más fácil, o te puedes hacer un suero en casa en disolución 1,3, o también, o sea, quiero decir, disolución, o sea, las partes del agua de mar, poner una parte por cada 3 de agua filtrada, o poner un chupito, simplemente un chupito, te tomas un chupito con agua, diluido en agua cuando te levantes. Eso también son trucos que le digo a los pacientes para integrarlo en el día a día, porque al final el tratamiento lo que necesitamos es que el paciente le sea fácil para que tenga buena adherencia. Entonces también es encontrar cómo el paciente se lo puede tomar mejor. ¿Y a quién le recomendás el agua de mar? Pues el agua de mar se lo recomendaría en pequeñas dosis a cualquier persona. No habría ningún problema. Lo único, en personas que tienen problemas a nivel del riñón, problemas renales, pues sí que habría que controlar la dosis. Pero en el resto de población sana no habría ningún problema. Lo único que si te pasas, lo que también puedes hacer es un enema casero, ¿vale? Que sí que te puede dar, como tiene una alta concentración en sales, pues puedes tener una diarrea, pero es lo único que te podría pasar si te pasas de una concentración y luego pues ya sabes que tienes que hacer menos dosis, ¿no? ¿Y qué beneficios tenés cuando consumís agua de mar? Pues hay muchísimos beneficios, porque al final el agua de mar, por ejemplo, pues es rica en sodio, ¿no? En potasio, pero también, por ejemplo, es rica en azufre. Entonces el azufre es un mineral muy importante, por ejemplo, para la caída del cabello, o sea, para la salud del pelo, porque uno de los principales componentes del cabello es el azufre. Luego también es muy importante para la detoxificación hepática, para la limpieza del hígado, o sea,
para que todos nuestros procesos de limpieza funcionen bien y que nuestro cuerpo sea capaz de eliminar bien los tóxicos. Ujú. Y sí, una de Decime, las decime. cosas que más se notan los pacientes, que ahora estaba pensando y que me dicen, es las uñas. Se notan mucho, sobre todo, o sea, en la salud de las uñas, cómo las tienen más fuertes con el consumo continuado de agua de mar. Y luego también incluso muchos pacientes que tienen como los tipos pellejitos en las uñas, no sé si Ujú. se llaman padrastros, o sea, es como el nombre. Y también se notan como eso se les quita. Y la sensación, obviamente, de sed. Porque muchos es como que beben agua, ¿no? Pero tienen tal deshidratación. También el ir mucho al baño, muchas veces van menos, porque toman agua más mineralizada. Entonces, y esas son algunas de las cosas que más se ven. Ujú. ¿Y durante cuánto tiempo tomar agua de mar? ¿O es algo que se puede implementar como hábito para siempre? Es algo que se puede implementar como hábito para siempre. Pero también cuando hablamos de agua de mar, que aquí también quería puntualizar una cosa, es agua de mar comprada que ha pasado unos estándares de calidad y que ha sido purificada y todo. No es que te vayas al mar, cojas el agua de mar, porque también hay que saber escoger un buen agua de mar, porque también de esto tengo un artículo en mi página web que no todas las aguas de mar son iguales, no todas las aguas de mar tienen un beneficio terapéutico, que es de lo que estamos hablando ahora, y porque no todas se recogen, por ejemplo, de las mismas zonas marinas, ¿vale? Entonces eso también es importante. Y hay aguas que no tienen este beneficio del que estamos hablando y las puedes utilizar pues para hacer lavados nasales, para hacer lavados en los ojos, para cocinar también. Bueno, un agua de uso terapéutico también la puedes usar para cocinar, ¿no? Pero es un poco un desperdicio, ¿no? Porque también, también la calidad del agua también se ve reflejada en el precio que tiene ese agua. Entonces también es fácil verlo. También tiene que ir en una botella de cristal, ¿vale? Si lleva botella de plástico, pues desconfía. Es un poquito. Son varias cosas para tener en cuenta. Y retomando el tema del sueño, creo que quedó súper claro por qué es importante. ¿Qué crees que es lo más importante para mejorar esta calidad de sueño? Pues. Vale. Pues muchas veces también cuando los pacientes tienen un sueño, como esos despertares, ¿no? De los que hablamos por cortisol, pues al final mm, el problema es cuando eso se cronifica para el paciente. Entonces, cuando tú sabes que ese paciente tiene problemas por cortisol, al final el paciente es porque tiene que tomar una decisión que está prolongando mucho en el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante preguntarle al paciente en consulta qué le preocupa. O sea, yo siempre una de las cosas que le pregunto, digo, ¿hay algo actualmente que te preocupe? ¿Hay algún problema a nivel familiar, en el trabajo? ¿No? Siempre habrá pacientes más abiertos o más cerrados, ¿no? Que les cuesta más, pero conforme vas avanzando en las consultas, puedes indagar más. Y luego, por supuesto, pues ese contacto con la naturaleza y el hacer deporte, porque el movimiento también sincroniza en nuestros relojes internos. Entonces, ayuda a que nuestros ritmos circadianos se sincronicen. También hacer deporte sí, puede ser intentar hacerlo antes de las 6 de la tarde, ¿vale? Porque puede ser que si el paciente, depende del cronotipo que tenga, puede ser que luego le cueste dormirse antes si hace ejercicio más tarde. Luego también, pues intentar no estar con las luces, ¿no? Blancas o lo que llamamos luces azules con las pantallas un rato antes de acostarte. Pasar tiempo en el exterior, que les dé el sol. Todo eso serían formas de tener una buena higiene del sueño. Ujú. Y en cuanto a la cena, ¿recomendás cenar tipo mucho antes de irse a dormir? ¿Cuál es esa relación? Sí, yo lo que recomiendo es, bueno, y lo que recomiendan los estudios es cenar cuando haya luz. Entonces sí que es verdad que cuando estamos en invierno es más difícil, ¿no? Porque ya, sobre todo aquí en España, pues tenemos unos ritmos que no son como en el resto de Europa, entonces la gente pues suele cenar a las 9, incluso a las 10, 10 y media. Eso es tardísimo, porque lo ideal sería que cenáramos como, pues, claro, también es verdad que nosotros cenamos a esa hora porque nos vamos a dormir mucho más tarde que el resto de la población en Europa. Pero lo ideal sería cenar como a las 7, 7 y media de la tarde y luego irnos a dormir, pues estar en la cama a 10, 10 y media. Eso sería en un mundo ideal, pero claro, es que no todo el mundo lo puede hacer así. También, desgraciadamente, pues los ritmos que impone la sociedad son otros diferentes. Entonces, para el paciente que se lo pueda permitir, pues eso sería el ideal.
pero dentro, siempre digo, ¿no? Que no hay que agobiarse porque al final más vale hecho que perfecto. Entonces, si buscas la perfección, también es otro de los problemas que veo mucho en consulta. Y que al final por redes, ¿no? Que muchas veces yo tampoco intento no transmitir una imagen de alimentación, por ejemplo, perfecta, o que hoy justamente me lo decía una paciente. Y digo, no, yo intento ¿no? Que no parezca, porque al final no es cierto que yo tenga ni una alimentación perfecta, pues ni una rutina, por ejemplo, estos días, la verdad es que tengo mucho trabajo y yo soy de cenar precisamente 7, 7:30, pero últimamente se me están haciendo las 9 para cenar y tampoco me voy a flagelar por eso, o sea, quiero decir, en cambio estoy haciendo mucho más deporte, ¿no? Entonces siempre, ¿por dónde puedes compensar? O sea, seguro que hay lo que hemos dicho, la silla tiene 4 patas, ¿no? Está la alimentación, está ese movimiento, las relaciones sociales. Entonces, ¿cómo, si estás fallando en una, dónde mira las otras? Lo ideal es que tengas, en un mundo ideal, ¿no? Un 100% en todo, pero si no se puede, pues mira a ver de dónde puedes compensar más. Claro, y creo que la flexibilidad esta es súper importante porque vivimos en un mundo moderno, no vivimos en la era de las cavernas y bueno, hay que adaptarnos a este mundo moderno. ¿Y agregarías algo más al punto de la alimentación o pasamos al movimiento y ejercicio físico? Pues lo único que diría sería que no se obsesionen porque al final es eso, que hay otras cosas y no lo tienes que hacer 100% perfecto en la alimentación porque es una de las cosas que más, uno de los problemas que más veo en consulta, que se centran mucho en eso y hay otras cosas, a lo mejor son gente que no hace deporte, pero nada de deporte, entonces que para ellos deporte es salir a dar una vuelta, o sea, andar. Ando mucho. me dicen, o sea, yo me río, pero era de las que decía lo mismo hace unos años, o sea, que tampoco... Y también tengo mis épocas de más trabajo donde casi no paso unos días muy sedentarios, ¿no? Porque al final hacemos muchas consultas, pues intento levantarme y todo, también tengo, pues... la mesa, ¿no? Que no me siento, luego tengo la pelota, pues intento, bueno, ahora estoy sentada, pero esta mañana estaba haciendo las consultas todo el rato de pie, entonces pues intento un poco cambiar eso, ¿no? Y luego que no hay una alimentación perfecta para todo el mundo, o sea, eso sí que lo quiero dejar claro. Yo también a lo largo de mi bagaje, ¿no? De mi proceso, he probado todo tipo de alimentación, o sea, he hecho de todo, o sea, a nivel terapéutico, dietas anticándida, luego estuve también 4 años con una alimentación vegana también. O sea, que he hecho de todo y al final yo ahora tengo claro, o sea, sé que he encontrado mi estilo de alimentación. Puede ser que en 2 años te diga, porque en 2 años yo no voy a ser la misma. O cuando ya, por ejemplo, no sea... O sea, cuando, por ejemplo, esté en perimenopausia, ¿no? Pues a lo mejor también mis necesidades fisiológicas habrán cambiado y ahora... y en ese momento a lo mejor no voy a hacer la alimentación que hago ahora. Entonces, que las cosas también se pueden cambiar. Y ese es el Claro, mensaje. y yo creo que ahí radica la importancia obviamente de la personalización. Y en términos generales, ¿qué crees que es lo más importante en esto del ejercicio o el movimiento? ¿Cómo una persona puede ver si lo está haciendo bien? Porque claro, hay cientos de deportes, cientos tipos de ejercicio. ¿Qué significa estar bien en este pilar? Vale, pues... Jolín, qué buena pregunta. Ahí me dejas, a ver. Pues bueno, sí que por ejemplo, por el tema de andar, o sea, no digo que, por ejemplo, andar unos 6.000 10.000 pasos al día sería lo que más o menos equivale a una hora, o sea, andar una hora al día, que tampoco, o sea, es algo que podemos hacer todo el mundo. Pues sería, por ejemplo, los pasos diarios, ¿no? A hacer en el día. Luego, también la persona, bueno, el cuerpo también yo creo que te lo pide un poco, o sea, cuando personas que empiezan con problemas articulares, contracturas, todo eso, al final es porque pasamos mucho tiempo también sentados, entonces al final el cuerpo te está pidiendo que te muevas. También para cada persona el hacer más o menos deporte también será un concepto diferente, ¿no? Yo pienso que también eso es algo que depende mucho del estilo de vida de la persona, porque, por ejemplo, yo que trabajo mucho sentada, por eso, haciendo no consultas para, por ejemplo, habrá otras personas que tengan un trabajo que no les permita sentarse en ningún momento, ¿no? Y estén todo el día para arriba y para abajo en un edificio o
o una persona, por ejemplo, que trabaja en la industria de la construcción y que esté todo el día pues cargando sacos con peso, pues claro, esa persona ya hará ejercicio de fuerza en su día a día, ¿no? Entonces, luego a lo mejor pues necesitará hacer otro tipo de ejercicio, a lo mejor más un yoga restaurativo, para cuando hacemos mucho ejercicio de fuerza también nos quedamos muy rígidos. Entonces hay que hacer más también ejercicios de flexibilidad, de estirar, ¿no? O tendrá a lo mejor que yo a lo mejor tendré que trabajar más también la parte cardiovascular, ¿no? Entonces, pues hacer más también la parte de ejercicio de fuerza, pues correr. Al final también depende mucho de lo que haga, de lo que no vengo a decir otra vez que es algo que tampoco gusta nada en redes sociales, que es el depende y el personalizar, porque la solución fácil al final sería decirte, pues mira, 2 días de CrossFit, 2 días de yo qué sé, me lo invento, natación, ¿vale? Pero es que al final hay que ver el estilo de vida que tiene el paciente y qué es lo que hace en su día a día. Sí, yo creo que las redes sociales están buenísimas para dar en términos generales aspectos de salud, porque es verdad que el 80% de las cosas somos seres humanos y estos 4 pilares para todos son así, ¿no? Pero es verdad que hay una desventaja en las redes sociales, que es muy difícil hacer esta personalización que es tan importante, que de repente el ayuno intermitente le sirve a un tipo de persona, pero a otro no, y así con todo, ¿no? Así que acá se radica esa importancia. Hablamos de muchísimas cosas, me gusta mucho de tu historia de cómo pasas a esta medicina más integrativa. ¿Cómo visualizas un sistema de salud como más integrativo o mejor? ¿Cómo te gustaría que fuese? Si pudieses tener una varita mágica y cambiarle algo al sistema de salud, ¿qué le cambiarías? Pues yo lo primero que cambiaría sería, parece como un poco la poca aceptación o muchas veces incluso, no me gusta esta palabra, pero el odio que hay entre nosotros, entre los compañeros bueno, entre los médicos, ¿no? Parece que que si estás fuera del sistema, eres enemigo, ¿no? Y eso me parece bastante triste porque al final todos partimos de la misma base y bueno, y debe haber ese respeto, ¿no? Y esa comprensión. Entonces, y a mí me parece triste que la gente no abra su mente. O sea, al final, también por otro lado lo entiendo, porque al final muchas veces no abres la mente hasta que a ti o a un familiar o a algún amigo cercano te pasa algo que esa salud en la que tanto crees o ese sistema que tanto, ¿no?, adoras, no tiene la solución. O te da como te da de lado, ¿no? Porque al final lo que vemos en Interactiva son los pacientes desahuciados, a los que nadie quiere o que ya han pasado por todos los médicos y que nadie les da una solución. Y eso sería como lo principal que yo cambiaría del sistema. Y luego, pues lo que hablábamos de hacer una prevención en salud y ir a la causa. Buscar la causa de ese síntoma, no poner parches porque al final también otra de las cosas que yo trato tampoco de hacer en medicina integrativa es como buscar el sustituto del fármaco en suplemento, ¿no? O sea, tampoco es cuestión de eso, es cuestión de hacer cambios en tu vida, o sea, en tu día a día. Sí que muchas veces se necesitan suplementos y yo creo que en la sociedad hoy en día se necesitan unos básicos, porque ya las cosas, pues lo que comentábamos de los alimentos y el estilo de vida y toda la contaminación que hay, pues ya no son lo que ya no es lo que era hace unos años, ¿no? Pero sí que creo que muchas veces también hay que hacerle entender eso al paciente, porque él busca la solución. Como dice una amiga, dice, no existe, es que es una frase muy buena, dice, no existe el paracetamol integrativo, dice. No existe el paracetamol integrativo, y es verdad, porque, claro, o sea, no hay un suplemento que te lo quite todo, que va a sustituir a ese fármaco que tú tomas. Sí que muchas veces se pueden cambiar, ¿no? Se pueden hacer cambios, pero no es la solución. O sea, tienes que hacer cambios y tienes que tomar decisiones y hacer cosas que te saquen de tu zona de confort y que te den incomodidad. Muchas veces sanar no es un camino de rosas. O sea, tienes que bajar al subsuelo y para luego subir, ¿no? Pero muchas veces es un poco un ave fénix. Es como te destruyen, ¿no? Para luego salir revivido. Esto lo hablaba justamente con una paciente esta semana. Mencionabas el tema de los suplementos, de que ahora son importantes porque los alimentos no son lo mismo que antes. ¿Qué suplementos crees que son importantes hoy en día? Pues
bueno, vitamina D porque la mayoría de gente tiene un déficit porque al final no pasamos tiempo en el exterior y nos da muy poco el sol, sobre todo en los meses de invierno. Ese sería uno de los básicos. Luego también es verdad que hoy en día, pues con el miedo que hay al tema de los metales pesados, pues cada vez la población pues come menos pescado y luego, aparte de que coma menos pescado, es que lleva una alimentación alta también en omega 6, ¿no? Porque pues consumen muchos frutos secos o aceites refinados y que son ricos en omega 6, ¿no? Y eso lo que hace, bueno, también la carne es rica en omega 6. Entonces, al final tenemos ese equilibrio omega 3, omega 6. Entonces, uno de los suplementos también básicos, que yo considero básico, es el omega 3. Un omega 3 de calidad lo considero muy básico. Luego también el magnesio, porque el magnesio es un mineral que se necesita para muchísimas reacciones que ocurren en nuestro cuerpo, más de 300. Y sobre todo los pacientes o la gente que tenemos mucha actividad mental o que somos muy, bueno, mental y física, ¿no? Porque la gente también que hace mucho deporte consume mucho magnesio. Entonces también el magnesio para mí es uno de los básicos, pero un magnesio que se absorba bien, o sea, un biglicinato, un malato, un taurato, otros tipos de magnesio como por ejemplo el citrato, el peróxido, serían más para favorecer esa actividad peristáltica, ¿no? Del intestino que más para a nivel neurológico, muscular y del resto de sistemas. ¿Y recomendarías una dosis específica para cada uno? Pues yo lo que recomendaría sería, bueno, depende del paciente, pero lo más interesante es como tomar un suplemento que tenga pues unidos las tres formas más biodisponibles. Por ejemplo, el malato, el taurato y el biglicinato, que eran los que decía. O el treonato también se absorbe muy bien. Pero se encuentran, esos tres que he dicho, se encuentran en suplementos que ya están hechos y ya llevan los tres juntos. Porque al final el magnesio no lo puedes encontrar solo, sino que va siempre unido a otra molécula. Por ejemplo, el malato pues unido a ácido málico, el biglicinato unido a glicina, ¿no? Entonces depende también de lo que tú quieras potenciar. Por ejemplo, el taurato unido a taurina. Si tú quieres que el paciente pues mejore más, si quieres potenciar más el tema del hígado y sistema nervioso, pues le vas a dar un taurato de magnesio, ¿no? Por ejemplo, si quieres más tema energía, un malato está muy bien. Biglicinato, también la glicina también nos ayuda al sistema nervioso, a relajarnos, por eso también se dice hacer más por la noche, ¿no? Porque la glicina induce al sueño. Entonces todo al final tiene su sentido y su porqué. ¿Y dosis de los otros, del omega 3 y la vitamina D? Pues 1 gramo de omega 3 estaría bien. Y vitamina D unos 4.000 unidades internacionales. También muchas veces, depende del paciente, en enfermedades autoinmunes podemos llegar incluso a triplicar la dosis. O cuando hay algún proceso viral también. Y luego de magnesio pues unos 600, 700 miligramos. 750. ¿Y son suplementos que los recomendás durante todo el año? Yo esos son 3 básicos que a muchos pacientes, sobre todo magnesio y vitamina D, los recomiendo durante todo el año. A veces, por ejemplo, omega pues depende, ¿no? O sea, al final, pero muchas patologías también autoinmunes o cuando hay una inflamación crónica de bajo grado, sí que son 3 suplementos que se pueden mantener perfectamente. En verano, en los meses de verano, pues el paciente va a estar expuesto al sol, porque ya hay muchos pacientes que incluso por el miedo a cáncer de piel no toman el sol o porque han tenido ya un antecedente. Entonces, si tú no vas a estar fuera, sí que toma vitamina D. Si vas a estar 3 meses que te va a dar el sol y ahí lo puedes suspender y luego volver a retomarlo. También para eso también hacemos las analíticas de sangre para ver para controlar un poco. ¿Y la forma de tomarlos como suplemento, todos juntos se pueden tomar? ¿En qué momento del día es mejor, junto o separado de la comida? Pues, por ejemplo, la vitamina D es liposoluble, entonces en este caso se absorbe mejor con la grasa, entonces sería mejor tomarlo con la comida. Y si queremos, y siguiendo los ritmos circadianos, es mejor tomarla por la mañana, con el desayuno. Entonces, eso para la vitamina D. Los omegas por la noche penetran muy bien la barrera hematoencefálica, entonces sería mejor hacerlo con la cena, también se absorbe mejor con grasa. Y luego el magnesio, el magnesio no hace falta que lo tomes con comida, lo puedes tomar antes de acostarte perfectamente. Súper entendido. Y después, vos como médica me imagino que tuviste muchísimos pacientes. ¿Sentís que hubo alguno que ahora se te venga a la mente que te haya marcado?
Pues mira, la paciente que te decía esta semana me resultó bastante curioso lo que me decía porque tenía una historia bastante dura, me contó una historia bastante dura, bueno, a raíz de la vacuna del COVID, tuvo un COVID persistente, entonces lo pasó muy mal, estuvo muy mal, o sea, no podía ni andar, o sea, una persona que era totalmente sana, a depender como de un andador, o sea, iba con el carrito, además su hija tenía una hija pequeña de 2 años, que ahora ya no... Bueno, le pasó hace 4 años. Y bueno, ahora está de hecho mejor que nunca. Mejor que, o sea, me decía, o sea, el aprendizaje que de esa consulta para mí también, porque los pacientes también me enseñan mucho, que ella me dijo que la enfermedad le había venido para mejorar. O sea, ella dice que ahora tiene más salud que antes de todo este proceso. O sea, para mejorar y tomar conciencia. O sea, ella me dijo literalmente que necesitaba despertar. Entonces, fue muy curioso porque a mí me hizo muchísima ilusión porque muchas veces los pacientes les cuesta tomar conciencia de eso. Sí que es verdad que es mucho más fácil tomar conciencia cuando tú ya has pasado el proceso, ¿no? Y estás ya mucho mejor, pero jolín, no, aunque muchas veces pase eso, no todo el mundo hace un cambio de vida tan... y para mí es muy importante enseñar a los pacientes que la coherencia, el vivir en equilibrio, sería, bueno, es algo que necesitamos todo el mundo, ¿no? Conseguir en un momento u otro. Y estoy totalmente de acuerdo con tu paciente. Para mí, las enfermedades o los obstáculos en la vida son cosas incluso positivas porque significa que estamos preparados para superarlas y el hecho de intentar superarlas nos da ciertas capacidades o ciertas formas de ver la vida diferente o al final nos hacen más fuerte, ¿no? Y creo que yo lo veo para atrás también con enfermedades que tuve e incluso es de lo que más agradezco a día de hoy, ¿no? Porque es lo que me permitió hoy estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? O sea que 100% de acuerdo con tu paciente. Yo también, además yo creo que compartimos los tres historias porque a mí me pasa lo mismo, o sea, yo así fue como empecé en redes, ¿no? El hecho de encontrarme muy mal, yo también he estado muy mal. Y bueno, pues al final todo te lleva a un aprendizaje y de lo malo, ¿no? Sacas lo bueno y al final eres capaz de también ayudar, de eso hacer tu motor para ayudar a los demás, que es también lo bonito. Y para cerrar el episodio, si tuvieses que dejar como un último mensaje, ¿qué le darías? O sea, ¿qué dirías a estas personas que nos están escuchando? Pues justamente yo creo que lo que he dicho lo último, ¿no? Que se queden con eso de encontrar esa coherencia y esa paz con ellos mismos, el crear esa vida que les haga estar tranquilos con ellos y con los demás, el rodearse de gente que les apoya, que les quiere y a los que ellos quieren, ¿no? Que aprecian, el estar más en contacto con esa naturaleza, el vivir con más sentido, ¿no? Dentro de esta sociedad que muchas veces nos impulsa todo lo contrario. Y el dejarse al final está muy bien, ¿no? Seguir los consejos, al final tú y yo pues también tenemos estas cuentas de divulgación, pero también el tratar de acallar muchas veces las voces de los demás y escuchar su propia voz, yo diría. Qué lindo mensaje de cierre. Berta, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Gracias a ti. Genial, bueno, y si les gustó, pueden compartirlo con sus amigos o con más personas y suscribirse y bueno, comentar lo que quieran, que estamos todos en este camino de reformar el sistema de salud y estoy seguro que juntos vamos a conseguirlo.